Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Qué aplauso tan aguado para el Señor. Vamos a dar un aplauso más fuerte. Tenemos manos que podemos usar para alabar al Señor. Es para el Señor, todos los aplausos y toda la alabanza y toda la honra y toda la gloria es para Él. Y entiendo esta responsabilidad que es estar aquí delante de ustedes y transmitir el mensaje que Dios quiere transmitir, no el que yo quiero. Así que le invito que me apoye. Le pido que me apoye orando por mí para que yo pueda transmitir esa palabra tal y como Él la tiene preparada. ¿Sí? Si extiende sus manos hacia acá, por favor. Mi Dios, gracias por este tiempo. Gracias por que hemos tenido un tiempo maravilloso de alabanza, de adoración. Y ahora que envías tu palabra, que cumple el propósito por el que tú la envías en este día y que dé fruto al 100%, Señor. Abrimos nuestro corazón como una tierra buena, para que produzca ese fruto que tú quieres de cada uno, Señor. Te lo pedimos que uses mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias. Un camino disruptivo se llama por los que les gusta apuntar. Y créanme que cuando yo oí esta palabra, pues dije de qué se trata. Incluso pensé que estaba mal escrita la primera vez que la vi, pero está bien escrita. Y algo disruptivo es algo que viene a cambiar súbitamente, a veces hasta con violencia, algo que ya está establecido. Y en economía también se usa esta palabra, pero aquí se refiere para algo que va a ser un cambio radical, hablando de economía. Es algo disruptivo, es algo que viene, entonces provoca un cambio así súbito que no te esperas. Yo creo que la pandemia fue algo disruptivo también, ¿verdad? El COVID, porque no nos lo esperábamos, cambió nuestras vidas prácticamente de un día para otro. Un domingo tuvimos culto y el siguiente domingo ya estaban prohibidos tener los cultos. Y muchas cosas, muchos negocios, hoteles y todo cerraron. Pero vamos a ir a la palabra. Vamos a leer ahí en el libro de Lucas. Vamos a leernos todo esto, así que ponga atención o váyalo leyendo ahí. Lucas 15 a partir del versículo 11. La parábola del hijo pródigo. Y dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete.
porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Quizás muchos ya habíamos oído esta parábola del hijo pródigo. Y estamos en una serie que casi está terminando, de carácter, que hemos empezado ya varios domingos, hemos estado hablando de esto, de carácter. Y hay veces que el temperamento se hereda, no sé si usted se ha fijado. Hay veces yo he visto que hay hijos que no conocieron a papá o a mamá, pero salieron igualitos. Con el tiempo te das cuenta que fueron igualitos. Y cuando vives con él y lo estás educando, pues dices, es normal, te imita muchas cosas, ya sin querer sale, porque ya lo traemos en los genes, en el ADN. Pero el carácter se va formando con lo que nos va sucediendo en la vida, con lo que vamos aprendiendo, con nuestros hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de algo, un camino disruptivo, entendemos que hay muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados, que muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, como decía ahorita Abraham, por nuestra alma, donde están los sentimientos, las emociones. Me checa, lo hago; no me checa, no lo hago. Y entonces basamos nuestras decisiones en lo que nos han enseñado, en lo que hemos aprendido, o quizás en lo que hemos vivido, en las cosas que quizás nos han hecho daño, y entonces mejor tratamos de evitarlas, ¿verdad? Tenemos una perrita chiquita que hemos notado que las cosas que le han lastimado tienen mucho cuidado de ahí en adelante. No sé si sean todos los perros. Ya tenía como 30 años que no tenía un perro en casa. Entonces la primera vez que intentó saltar, no lo hizo bien y cayó con las manitas así, bueno, las patitas, se lastimó, gritó, hizo su grito, y desde entonces no vuelve a saltar. Ve que otros saltan en el mismo lugar, pero ella no lo salta, porque se quedó con que si salto me voy a lastimar, ¿verdad? Alguna vez se queda ahí en los pies cuando está uno comiendo y anda por ahí, y alguna vez no vimos que ahí estaba, nos movimos, nos quisimos levantar, la pisamos, gritó, y entonces a partir de entonces sí se vuelve a poner ahí, pero en cuanto ve movimiento, oye movimiento que nos vamos a levantar, sale corriendo de ahí de los pies. Y es algo que le quedó ahí, yo creo que es como un trauma, y a veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nuestras emociones muchas veces dirigen nuestras decisiones o nuestro caminar. Entonces, hablando de carácter, permítame tantito. Hablando de carácter, una persona de carácter fuerte, de carácter firme, no es aquella que manotea, que grita y que no. A veces así pensamos, es que tiene el carácter fuerte, pero una persona de carácter en realidad es aquella persona que tiene resistencia en contra de cualquier adversidad. Es una persona que no se cae, que no se deja derrumbar, que si se cae se levanta y sabe seguir adelante. Nosotros tenemos al Señor y de hecho nuestro carácter debería de ser hecho y caminar siempre conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque somos hijos de Dios. Y Dios siempre nos va a decir, si te caes, te levanto. Y si todo el mundo te rechaza, yo te acepto. Si tú vienes a mí con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, yo siempre voy a estar contigo. Yo no veo tu pasado, yo ya borré tu pasado. Ese es el carácter de Dios, y como tal debíamos de ser nosotros también igual. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, sí nos han marcado muchas cosas, pero creo que todos tenemos esta parte de que llegó el tiempo de caminar en nuestra vida. Y aquí un momento, no sé en qué edad tenías, qué tiempo fue, qué año fue, conoces a Jesús, recibes a Jesús, y a partir de ahí tu caminar fue diferente. A partir de ahí empezamos a hablar diferente. A partir de ahí vemos las cosas bien diferentes. ¿Qué fue esto? Fue un momento disruptivo.
Fue un momento en que pasó algo, quizás no fue tan violento, pero fue algo que cambió nuestra vida, que cambió nuestra manera de pensar, que cambió la doctrina, lo que aprendemos, que antes yo no sé cuánto tiempo tardaste, yo tardé mucho tiempo sin aplaudir estando en la alabanza. Yo tardé mucho tiempo en poder danzar y yo decía, a la siguiente voy a danzar, en el siguiente domingo, y si ponen la de esta, ahora sí es una señal de que ahora sí voy a danzar, y la ponían y yo parecía que tenía cadenas, me daba vergüenza, yo sentía que toda la mirada estaba como que, está danzando así, yo pensaba que todos me iban a ver. Tardé muchísimo tiempo en hacer algo así, en entregarme quizás no me entregaba en actitudes, pero yo sé que mi corazón ya estaba entregado al Señor. Fue un cambio que Dios provocó en mi vida. Y a veces nosotros pensamos que fuimos nosotros los que nos acercamos y en realidad fue Dios quien preparó todo para que nosotros nos acercáramos, ¿o no? ¿Verdad que sí? Pero Él es tan bueno que nos deja, piensa que tú te acercaste, pues, pero yo sé que yo hice las cosas para que tú te acercaras. Ahora, vamos a ver que el venir a recibir y escuchar la palabra de Dios siempre quiere provocar algo en nosotros, un cambio en nosotros. No nada más es para confirmar lo que ya sé. Espero explicarme. Cuando nosotros venimos y necesitamos, no sé cuántos le han dicho a Dios, yo necesito un cambio en mi vida, yo no puedo seguir así. Yo quiero que este año realmente sea un año de cambio y quiero que yo realmente quiero hacer las cosas que tú quieres que yo haga, pero yo necesito un cambio, yo no puedo seguir así. Yo no sé cuántos le han dicho eso. No estoy hablando nada más de cosas de quizás que sabes que no están bien, sino cosas que tú quieres hacer, que cambien tu vida también, que cambien tu vida en casa, que cambien las cosas en el matrimonio, con los hijos, si eres hijo, con los papás, cosas que tú y yo queremos hacer. Y entonces nos damos cuenta que si vengo aquí y recibo dirección, que si yo leo la palabra recibo dirección, que si yo oro recibo dirección, pero la responsabilidad principal entonces ¿en quién está? En nosotros mismos, que busquemos el corazón de Dios y Él nos diga, hijo, este año yo tengo preparado esto para ti, este año yo quiero esto para ti, este año te vas a involucrar más en esto, este año, etcétera, 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 etcétera. Y la responsabilidad de que venga esa dirección, esa palabra a nuestra vida, depende de nosotros, nada más de nosotros. Vamos a ver 3 ejemplos. Los voy a mencionar, creo que la mayoría hemos oído estos ejemplos. Ustedes recuerdan la mujer que fue hallada en adulterio, en pleno acto de adulterio. La traen, los religiosos la traen a Jesús y le dicen, la ley dice que fue hallada en pleno acto y que tiene que ser apedreada hasta que muera. ¿Tú qué dices, Jesús? Estoy parafraseando todo esto, esa historia. ¿Y qué hizo Jesús? Estaba escribiendo, ahí se puso a hacer cosas, quién sabe qué tanto hizo en la tierra. Y dijo, pues sí, la ley dice eso, está bien. El primero, el que esté libre de pecado, que sea el primero en que lance la piedra, el que empiece el apedreamiento. Y entonces fueron soltando, dice que fueron soltando sus piedras, se fueron retirando uno por uno. Y él seguía ahí. Se levanta la cabeza y ve y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué esperaban todos? ¿A qué estaban acostumbrados todos? A que era apedreamiento. Y alguna vez me tocó ver una película, no sé si era así realmente, la tenían amarrada a la mujer, la ponían ahí amarrada así y todos pedradas sobre ella. O sea, no podía ni siquiera con sus manos cubrirse, protegerse, era así como estaba y hasta que se moría. Y que no sé si sea qué valor de hacer eso contra una persona. Vino un momento disruptivo entonces con Jesús, porque lo detuvo de una manera que no lo detuvo, no sé cómo decirlo. O sea, él dijo una cosa, él no les dijo que no lo hicieran, pero nadie lo hizo. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo un cambio a partir de ese momento. Jesús vino a demostrar entonces que la persona es más importante que las reglas. Amén. A Dios le interesa el mundo. Dios ama al mundo, no ama al pecado.
aborrece el pecado, pero Dios ama al mundo, aunque el mundo está en pecado. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y si tiene que cambiar algunas cosas, las va a cambiar con tal de que nos acerquemos y que comprobemos el amor de Dios. Yo no sé cuántos han experimentado eso, ¿verdad? Pero aquí estamos por pura gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso? El otro ejemplo está en el endemoniado gadareno. ¿Recuerdan? Estaba este endemoniado. La gente se acercaba a él, pero solamente porque dice que él se golpeaba, se lastimaba, gritaba, lloraba. Entonces lo tenían amarrado con grilletes. La gente, si se acercaba, solamente era para eso, para checar que estuviera bien amarrado. Y lo traemos de manera figurada. La gente entonces se acercaba para seguir teniendo ataduras en la vida de esta persona, pero no había libertad. La religiosidad entonces solamente traía que sus ataduras siguieran ahí en la persona. No había sanidad, no había libertad para esta persona. Viene Jesús, se acerca a Jesús. Antes de que Jesús dijera algo, este endemoniado ya le estaba reclamando: ¿qué tienes contra mí? ¿A qué vienes? Cuando la presencia de Dios empieza a tocar nuestras vidas, siempre va a haber algo en nosotros que va a querer rechazar, a querer bloquearnos en lo que Dios quiere hacer. Y yo le digo, cuando usted detecte eso, qué bueno, porque quiere decir que está recibiendo. Cuando usted diga, eso ya lo sabía. Sí, esto ya, y lo que no vino fulanito porque debía de escuchar eso. Entonces lo que tú estás haciendo es que todo ya lo sabes, que tú estás bien y que todos los demás están mal. Cuando la palabra esté produciendo ese efecto en nosotros, vamos por buen camino. Decía mi mamá, pareces tlaconete con sal, ¿verdad? Que parece que cuando te está cayendo la palabra, algo está sucediendo que no quisiera que lo dijeran, pero es que es la verdad y está produciendo ese efecto, y más nos conviene entonces corregir, porque es ese momento disruptivo que dices, yo no esperaba esto, pero Dios, tú lo estás diciendo, tengo que corregir. Entonces tengo que hacer un cambio en mi vida. Y este endemoniado, cuando queda libre, quería seguir a Jesús. ¿Y qué le dijo a Jesús? No me sigas, mejor ve a tu casa, ve a tu familia, porque el primer cambio, el primer momento donde nosotros vamos a demostrar que Dios está haciendo algo en nosotros es en casa, es con nuestra misma familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con los que nos conocen. Es ahí donde vamos a demostrar principalmente que estamos cambiando. Amén. Otro, estaba el rey Josafat en un momento de guerra, rodeado por 3 ejércitos, prácticamente estaba sitiado. Y pues Dios, ¿qué vamos a hacer? Dios le da una estrategia: pon a todos a adorar, a alabar. Un momento disruptivo. Quizás Dios esperaba una estrategia, manda unos para allá, manda los de las lanzas para acá, los de los arcos para allá, no, pónganse a adorar. Bueno, vamos a adorar. ¿Vamos captando lo que es disruptivo? Algo que viene a ser un cambio drástico, a veces violento. Los puso a adorar. El ejército enemigo cegó sus ojos, los cerró en lo que ellos tuvieron ese tiempo. Ellos aprovecharon para entrar donde estaban ellos. Cuando ellos abrieron los ojos, ya estaban encima el pueblo de Israel y todo su ejército, y acabaron con ellos. ¿Cuál fue la estrategia que dio Dios? Adorar. Las verdaderas batallas se pelean y se ganan adorando a Dios. ¿Por qué no le das un aplauso de alabanza al Señor? ¿Por qué no decir todo el tiempo es adorar al Señor y todo el tiempo estamos nosotros? El problema entonces es que tenemos que entender que hay áreas de nuestra vida que necesitan esa disrupción. Voy a estar mencionando mucho esta palabra, que necesitan ese momento de cambio. Y lo tenemos que entender, porque
Jesús es otra palabra que he escuchado mucho de un año para acá casi, hay que ser intencionales. Y ser intencional es que yo estoy buscando la oportunidad, no estoy esperando a que me digan, no estoy esperando a que me llamen. Voy a ser intencional. ¿En qué? Voy a ser intencional en adorar a Dios, en buscar la presencia de Dios, en buscar el corazón de Dios, porque quiero que hable a mi vida. No voy a estar esperando, ¿verdad? Quizás, y no está mal, ¿verdad? Que ¿por qué el pastor no me llamó? ¿Por qué el líder no me llamó? ¿Por qué no me invitaron a servir? ¿Por qué no? Yo voy a ser intencional. Jesús lo demostró. Aún dice la palabra que siendo enemigos, Él nos llamó, Él nos buscó. Y es aquí donde te digo, tú y yo pensamos que tú y yo decidimos venir aquí, estamos aquí por nuestra decisión. Jesús acomodó todas las cosas para que nosotros le conociéramos. Jesús nos trajo a esta casa. Jesús nos trajo aquí a aprender, a crecer, a traer quizás momentos disruptivos donde a veces nos va a costar trabajo seguir adelante, pero Dios nos dice siempre, lo hago porque te amo y tienes que corregir, y no necesariamente porque estés en pecado, puedes ir caminando bien, pero llega el momento en que Él dice, ahora vamos a hacerlo de esta manera. Cuando el ciego sanó al ciego, escupió en la tierra a uno de los ciegos que sanó, y luego hizo ahí una mezcla y la puso en sus ojos y dijo que se fuera a lavar al estanque. A mí no se me hubiera ocurrido eso, pero fue algo que, ¿y cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se le ocurrió? Pues Él así dijo y así lo hizo. Al paralítico ni lo tocó, nada más le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y lo hizo. Por eso decían, ¿y este qué? ¿Por qué hace esas cosas? Mira cómo calmó la tempestad, las olas y todo. Nadie hace eso. ¿Con qué autoridad hace eso? Vino a provocar muchos momentos disruptivos Jesús. Por eso provocó tanto bloqueo y tanto rechazo de la misma gente hacia Él. Es que así es. Y así pasó con nosotros. Porque tengo que venir a la iglesia. ¿Por qué cuestiono que tengo que ofrendar y tengo que diezmar? ¿Y por qué cuestiono tantas cosas? Son cosas que no estaba acostumbrado quizás a hacer. Pero todas las hace Dios porque me ama. Amén. No sé si ya lo dije en la última prédica, pero siempre el mandamiento de Dios viene por un principio. Y ese principio nos muestra el carácter de Dios. Un mandamiento es no robarás, por ejemplo. ¿Por qué Dios no quiere que yo robe? Porque hay un principio. Porque el robar es quitarle lo que no es mío a quitarle algo que no es mío a una persona, y estoy lastimando a otra persona. Y Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un principio. Y pone el mandamiento. Y entonces eso refleja el amor de Dios. ¿Es gravoso el mandamiento? No. Entonces, ¿por qué lo pones, Dios? Porque yo quiero que tanto tú como tu prójimo estén bien, y no haya pleito, y no haya rencores, y no haya lastimaduras, porque yo los amo a los dos. Y de esa manera, si tú cumples el mandamiento, demuestras que lo amas. Y lo pongo yo porque primero yo los amo a ustedes, y es la manera en que yo quiero demostrarles mi amor, porque yo quiero que ustedes estén bien y no se lastimen. Es un ejemplo. Entonces, todo lo que Dios dice, todo lo que está en su palabra, es porque nos ama. Y si usted quiere discernir algo, entender algo, que Dios le revele algo, usted diga, váyase a la palabra. Y va a encontrar que la palabra dice algo que no es gravoso, porque Él me ama y quiere lo mejor para mí. Y si yo hago lo que dice su palabra, siempre tendré la bendición de Dios. Amén. Entonces, el problema es, ahora yo sé, yo necesito un momento disruptivo, Señor. ¿Y cómo voy a entender ese momento disruptivo cuando venga? Si tengo que ser intencional, yo también. Dios, muéstrame qué es lo que quieres para mi vida, porque si no me la puedo pasar aquí 100 años y nunca vi ese momento, porque también quizás no fui intencional para buscar ese momento, el corazón de Dios. Y la base de todo esto es el amor. La mujer que fue encontrada, el gadareno, Josafat,
peleando porque Dios quería salvar a su pueblo y mandó una estrategia para que su pueblo tuviera la victoria. Y es el amor. Usted sabe que enseñamos 3 clases de amor, sobre todo a los jóvenes. El amor filial o el fileos, que es el amor entre amigos. El amor eros, que es el amor de pareja, de matrimonio. Y el amor ágape, que es el amor de Dios. Y mientras tú y yo no experimentemos el amor de Dios y sepamos cuál es la diferencia en esos 3, y que el amor de Dios es el más importante, porque por eso estamos aquí, no entenderemos lo demás que está sucediendo. Juzgaremos, pensaremos que el amor de Dios lo queremos comparar con el de amigos, lo queremos comparar con el otro amor, y no. Mientras tú y yo no experimentemos esa clase de amor, no entenderemos muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Tengo un amigo joven que está de mi edad más o menos, ¿sí? Que se divorció, conoció a una persona, una mujer también divorciada, y entonces me empezó a buscar. ¿Sabe por qué? Porque ella es cristiana, porque ella se congrega en una iglesia. Entonces, por lo que me platica, es cristiana, de esas cristianas, pues, porque dice, oye, es que ella me dice que esto no, que esto tampoco y que esto tampoco. Le digo, no, o sea, mis respetos para esa persona, porque realmente te está poniendo un alto en todo. Y le estoy hablando de personas ya grandes, ¿sí? No de jovencitos. Dice, pero es que ¿por qué? Si mis intenciones son así, así. Sí, pues, pero mientras no llegues al matrimonio, ella siempre no vas a lograr nada de ella, por lo que me platicas. Y ya lo ministro, le digo, después de 6 meses me vuelve a hablar. Yo pensé que era para saludarme y todo eso, y dice, oye, ¿por qué son así? Fue lo primero que me dijo. De seguro tú has de estar orando y ella también, pero ¿por qué? ¿Por qué en la iglesia hacen eso? ¿Por qué no hacen? Le digo, ¿qué? Pues ¿de qué me hablas? Ya me empieza a platicar. Y es que ella es bien derecha y no le da lugar a más, y le dice, aquí las cosas se van a hacer, si las cosas son bien, voy a honrar a Dios, y hasta que nos casemos, usted ya se imaginará, ¿verdad? Y él dice, pero es que, le digo, mis respetos, le vuelvo a decir, pero es que las cosas no deberían de ser así. Le digo, bueno, no se lo dije así, pero ahorita lo estoy entendiendo así, que mientras él no conozca las cosas de Dios, va a pensar como muchos alguna vez pensábamos, compórtate bien, no le hagas daño a los demás, y ya con eso agradas a Dios. Y nos dimos cuenta que no es así. ¿Cuántos nos considerábamos buenos antes de venir a Jesús? Y ya que estamos aquí nos dimos cuenta que realmente no éramos tan buenos como considerábamos que éramos. Entonces, este punto ahorita, si tú no haces, otra cosa, podemos estar aquí y quizás nunca hemos experimentado el amor de Dios. Y queremos, te repito, compararlo con los otros amores, entre amigos. Pues es que Dios me ama como un padre ama a su hijo. Va más allá de eso. Es un amor que perdona, un amor que todo lo sufre, un amor que no está viendo qué hacemos o qué no hacemos. Es un amor incondicional, que no depende de lo que hagamos. Él nos ama porque nos ama, porque Él es amor, porque esa es la esencia de Dios. Y mientras tú y yo no experimentemos, no vamos a entender el amor de Dios. Vamos a hablar de lo que nosotros pensamos. Antes de, cuando está escrito en la palabra lo de esta parábola del hijo pródigo, antes de eso, habla de las 100 ovejas. Que un pastor tenía 100 ovejas, se le perdió una, deja las 99 y va por esa una, a rescatar esa una que se le perdió. Está hablando del amor de Dios. Y luego ahí también habla de la persona que perdió unas monedas, que perdió una moneda más bien, una moneda de gran valor, y se pone a limpiar y mueve todo con tal de encontrarla, la encuentra y se goza porque la encontró. Está hablando de eso primero, como preparando para hablar, y luego empieza a hablar. Había un hombre que tenía 2 hijos y al menor le pide su herencia antes de que él muera.
Y se valía en aquel tiempo. Le entrega la herencia, la malgasta. La malgasta. Tiene hambre, llega el momento que tiene mucha hambre, es lo que menciona ahí. Y quería comer aún de la comida de los cerdos, pero ni siquiera eso le daban. Dice que vuelve en sí. En la casa de mi padre, sus trabajadores comen mejor que esto. Voy a ir a mi padre. Él armó su speech, se llama. Él armó voy a ir a la casa de mi padre. Le voy a decir: he pecado contra el cielo, contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. Contrátame. Yo no merezco ser llamado tu hijo. Y se pone a pensar eso. Voy a ir. Y sí, va a la casa de su padre. Y ahí en lo que él recamina, dice que lo vio de lejos su papá. No sé qué tan lejos haya sido. Yo creo que a una distancia donde alcanzas a ver a una persona. Este hijo amó más la herencia que al padre. Amó más la bendición que al que da la bendición. Pero un momento, el hambre lo hace recapacitar. Y quizás aquí podríamos pensar tantas cosas, pero una de ellas es, hasta este punto quizás él no estaba arrepentido, él tenía hambre. Y él lo que quería era saciar su hambre. Y esa hambre lo movió. Ahora entiendo otras de las frases de mi mamá que decía: el hambre es canija, pero más el que la aguanta, decía. El hambre lo movió a ir con su padre, a regresar. Y le voy a decir algo. En aquel tiempo, ahí usted lo investiga con calma, era: si regresabas así como te fuiste como hijo y se te ocurría regresar, también los apedreaban. Los trabajadores lo veían, sacaban las cazuelas, los sartenes, le empezaban a hacer ruido para que todo el mundo se diera cuenta que ahí venía el que se fue, el que ya viene ahora sí, que lo echó a perder todo, el que lo malgastó, el que pidió la herencia, el que dejó a su casa y todo, que todos vieran y había que apedrearlo. Ahí venía, y desde que lo vieron empezaban a hacer eso. Voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar. No sé cuánto tiempo llevo, pero creo que llevo poquito, ¿verdad? Y cuando lo vio, dice que el padre del hijo, cuando lo vio, se echó a correr. Como diciendo: antes de que lo vayan a apedrear, antes de que salgan todos, voy a correr a encontrarlo yo. Y yo creo que todos los trabajadores, ya ve que casi la gente no le gusta esas cosas, así como están nomás viendo a ver a quién hace algo mal para... Estaban listos, sonando, todo eso. Esto no está en la Biblia, ¿verdad? Pero por la costumbre y la cultura y el contexto de ese tiempo. Entonces, yo creo que venía así, vamos a imaginarnos la escena. El joven venía, quizás por allá. El padre empezó a correr, vio que ya todos estaban preparándose para acabarse al hijo. En ese tiempo usaban túnicas, ¿verdad? Que quizás yo me imagino que esas túnicas les era bien difícil correr. Yo creo que se alzó la túnica para que pudiera correr y llegar antes de que el hijo llegara y que los otros lo encontraran. Al descubrirse, quizás eso habla de vergüenza, porque se descubrió, ¿verdad?, al alzar su túnica. Pero lo que veo aquí es que él prefirió pasar la vergüenza antes que su hijo pasara esa vergüenza. Y dijo, y yo creo que todos acá listos, y le gritaban y le decían: patrón, no, ahí viene el hijo, no corra para allá, usted véngase para acá.
Nosotros tenemos que ir por él, porque también era vergonzoso que el padre saliera a recibirlo sabiendo cómo venía y lo que había hecho por irse. Tenían que ir sus trabajadores a hacerlo. Sería vergonzoso que el padre lo hiciera. Entonces él dice: yo voy antes que vayan ustedes. Yo quiero pasar esa vergüenza antes que la pase mi hijo. Yo la paso por él, no me importa. ¿Por qué? Porque el amor corre más rápido que el juicio. Cuando hay amor hay perdón. Cuando hay amor hay gracia. Y no quería hacer esto, pero me estaba yo acordando que cuando yo veo que alguien aquí salen las lágrimas, está predicando, y digo: ay, ¿por qué? Contrólate, no hagas eso. Cuando yo estaba oyendo esto y dije: espero que no vaya a pasar esto cuando lo esté predicando. Mis hermanos, el entender que ese es el amor de Dios, entender que Él es, si le podemos poner aunque sea teclado, tú y yo la regamos, tú y yo la volvemos a regar, pero el amor de Dios siempre va a decir: yo me pongo antes que tú. El pecado es vergüenza. El pecado produce placer momentáneamente, pero produce una culpa eterna. Pero el perdón de Dios no solamente es algo momentáneo, es algo eterno que nos da. El amor de Dios es eterno, es su amor, el que nos entrega. Y muchas veces no queremos acercarnos porque sabemos, algo nos dice que andamos mal. No queremos involucrarnos a servir porque algo nos está diciendo: no seas hipócrita, ¿para qué vas a servir? Quédate ahí mejor. Pero ese no es Dios. Dios nos está ahí. Le decía yo, cuando Él decide venir, quizás no estaba arrepentido, tenía hambre. Y quizás todavía iba con un corazón de decir: pues voy a estar ahí, como siempre le convenía a Él. Él quería la bendición. Él no estaba realmente queriendo: voy a regresar a mi padre y así. Él había armado bien su conversación, que iba a decir, su argumento, su respuesta. Pero lo que quería era comer. Pero el primer paso estaba dado, era regresar a casa. Ese es el primer paso. Ese es el primer momento disruptivo, cuando tú y yo estamos entendiendo que Dios necesita hacer una obra en nosotros y nosotros tenemos que dejarnos que ese cambio suceda. Ese es el primer momento. Acercarnos al Padre, acercarnos a la casa. Y aquí Dios hablará. Y a lo mejor yo vine con otras intenciones, pero aquí el Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es lo único. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor. Ese es el momento. Pero si nos quedamos allá y ponemos miles de excusas que no son de Dios, así vamos a seguir. Y vamos a ver que unos vienen y otros se van, y otros prosperan y otros son bendecidos, y a otros los ponen a predicar, y a otros ya están sirviendo. Y dices: si yo tengo tanto tiempo, pues vergüenza nos debería de dar, porque quizás no he dejado. Y muchos postreros serán primeros, porque Dios ama más a la persona que a las reglas. Cuando una vez le dicen: ¿y por qué tus discípulos recogen espigas en el día de reposo? El día de reposo era para honrar y dedicarlo a Dios. Pero si en ese momento ahí está la presencia de Dios con ellos, ya lo están honrando. No hay que buscar ese tiempo, porque ahí estaba con ellos. Se les va el por qué es tanta regla. Y la regla es para tomar la conducta, porque hay un principio. Y porque toda regla de Dios, todo mandamiento de Dios demuestra el amor de Dios. Usted chéquelo y analícelo. Todos los mandamientos de Dios, ¿a qué me llevan? No son imposiciones, no son prohibiciones. Todo eso me lleva a que me demuestra el amor de Dios. Todo. Ser cristiano no es estar aquí nomás y no voltees para acá, no, camina así derechito. No, es seguir a Dios, y Dios me ama. Y me gusta decirlo de esta manera. Si ahorita Él estuviera aquí, ¿usted cree que sería así tan ceremonioso?
tan protocolario. Hermanos, hijos, no seáis así. ¿Verdad que no? Yo pienso que sería aliviánense, iglesia, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no tanto así, ¿verdad? Pero yo creo que igual vendría con sus tenis, como yo, con su mezclilla, con su... Y no sería así como que tanto de corbata y que... Yo creo que, porque al final de cuentas lo que importa es el corazón y lo que está diciendo Dios, y Dios lo que ve es el corazón de las personas. Y Él es el único que discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. ¿Nosotros qué? Si alguien dice, yo, Señor, está bien, aquí viene el cambio y yo lo recibo y yo sé que tienes algo mejor para mí, y entonces arrebato ese cambio y me prefiero correr, porque yo sé que siempre va a ir al delante de mí, me va a salir a encontrar. Y les dijo, no le dijo otra cosa, les dijo, a ver, tráiganse vestido, un anillo y maten al mejor cordero, ternero, no sé qué era, y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo, el que estaba muerto, ha regresado, está vivo, y vamos a hacer fiesta por eso. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Y te invito a que nos pongamos de pie en este momento. Es tan fácil entender el amor de Dios. El amor de Dios quita todo juicio. El amor de Dios no nos llama para condenarnos. Y si en algo, yo que te lo quiero decir, es algo muy personal, quizás que yo lo entiendo así. Si algo hay que pagar, Él se pone adelante y dice, yo lo pago por Él. Yo lo pago por Él. Ese es el amor de Dios. Tú y yo merecemos quizás muchas cosas por nuestros errores, pero Él siempre nos va a decir, lo que le quieran pegar a Él, lo que le quieran hacer a Él, las consecuencias de Él, yo las recibo. Se pone siempre delante de nosotros. Pero el paso que tú y yo tenemos que dar entonces es regresar a casa. ¿Y por qué te digo esto? Tú puedes decir, yo estoy en casa. El otro hijo, el mayor, se molestó porque hicieron fiesta cuando regresó el hijo. Quiere decir que este hijo mayor estaba ahí en casa, pero no estaba disfrutando las bendiciones de la casa. Tú y yo podemos estar en casa y no disfrutar las bendiciones que tiene nuestro Padre. Hay tantas cosas que hacer y tantas bendiciones que hacer en casa, y la primera es conocer el corazón de Dios. Se molestaron porque Juan se acostaba con él ahí, se le recargaba al Señor ahí. ¿Y este qué? Pues tú también haz lo mismo. No es un privilegio solamente de Juan. Él sabía, se acercaba a Jesús, no lo iba a rechazar. Él sabía que Jesús conocía todo. Él sabía que Jesús conocía su corazón. ¿Por qué no nos acercamos a Jesús? ¿Por qué no me gozo cuando alguien prospera? ¿Por qué no me gozo si alguien ay, mira, ya pusieron a predicar al fulanito? ¡Qué bueno! Algún día yo estaré también predicando. Algún día tendré mi grupo. Algún día esto, algún día el otro. Amén. Cierra tus ojos, vamos a adorar a Dios. Y que Dios te hable en este momento. Si Él quiere hacer algo, vamos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por toda la enseñanza, por todo lo que nos has dado hasta este día. Pero no queremos poner eso antes que lo que tú quieras hacer, Señor. Queremos ser sensibles a lo que tú quieras hacer. Queremos ser sensibles, Señor, con ese discernimiento que solamente da tu Espíritu Santo a lo que vas a hacer de aquí en adelante, o a lo que estás haciendo que quizás no hemos entendido, hemos rechazado, Señor, quizás. Padre, trae tu Espíritu Santo. Y hoy, Señor, hoy si hay algo que en nuestra vida, Señor, que no ha estado bien, hoy te pedimos perdón.
Pide perdón si tú entiendes pedirle perdón al Señor. Si hoy tú te sientes como ese hijo que está regresando. Si tú hoy te sientes como ese hijo que está diciendo: Señor, yo ya no quiero comer la basura que me he estado alimentando. Yo sé que en tu casa hay bendiciones, hay lo excelente, hay banquete, hay una mesa preparada, Señor, con lo mejor, porque tú me quieres saciar, Señor. Y yo escojo hoy lo mejor, Señor. Dile: yo escojo lo mejor, y lo mejor está en casa, Señor. Lo mejor está en lo que tú preparas, en lo que tú tienes, Señor. Y hoy quiero alinear mi visión, hoy quiero alinear mi vida, hoy quiero alinear todo lo que yo pienso, lo que yo hago, lo que yo siento, Señor, a lo que tú quieras cambiar en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú haces las cosas con amor siempre. Y así, Señor, hoy te pido que sigas abrazándome, que no me sueltes, Señor. Me quiero encontrar contigo y quiero que las cosas cambien, Señor. Y yo sé que tú siempre, Señor, pasas la vergüenza de mis errores. Yo sé que siempre tú te pones delante de mí, Señor, porque tú me cubres, porque tú, Señor, con tu preciosa sangre me lavas, me limpias y borras todo pecado, Señor. Y me haces amado y me haces acepto, Señor, para que yo pueda acercarme a tu presencia. Hoy, Señor, hoy te pido, Señor, que sigas hablándome. Yo sé que es mi responsabilidad, Señor, que hables a mi vida. Es mi responsabilidad buscar tu corazón, Señor. Y si no he entendido cuál es tu amor, Señor, yo sé que lo voy a entender. Yo quiero experimentar tu amor, Señor, no solamente de oídas. Quiero experimentar tu amor, porque entonces así amaré a los demás. Entonces así entenderé, Señor, cuál es el propósito por el que me llamaste, por el que estoy aquí, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ayúdame. Dile: ayúdame, Señor. Yo voy a empezar a hacer cambios. Yo voy a empezar a hacer cambios en mi vida, en casa. Lo van a notar. Dile: yo lo quiero hacer, Señor. Dame de tu gracia, dame de la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para que puedan entender lo que tú estás haciendo en mi vida, mi Dios. Y que no sean solo palabras ya, Señor. En el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Cadenas son rotas, cadenas son rotas. Esa acusación es cancelada en el nombre de Jesús. Hay libertad para avanzar, hay libertad para crecer, hay libertad para seguir adelante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nada nos detendrá de regresar a ti, Padre. Nada nos detendrá de regresar a ti, Señor, porque tú has preparado todo. Tú estás preparando todo, Señor, para acercarnos a ti, a tu presencia. Porque te amamos a ti, Señor. Porque no amamos más la bendición que a ti, Padre. Te amamos a ti. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Adórale, adórale, adórale. Gracias, Jesús.